Bueno, creo que estamos en condiciones de arrancar. Bien, pongo a grabar entonces. Bueno, gracias, Walter. Bueno, Recording in progress. buenas tardes. Buenas tardes a todos, los profes, a profe Juanjo, profe Walter, y a todos por estar acá en esta clase de hoy. Em, la idea es continuar un poco con los conceptos de... Se me fue acá la barra que quiero mover. Los conceptos del modelo relacional en bases de datos. Pero, pero, antes de eh, arrancar con este tema, queremos hacer alguna referencia a algunos temas una cuestión puntual en el diseño conceptual que estuvimos hablando y que estuvimos discutiendo un poco en cuanto a las restricciones de participación que tenían en las relaciones en los casos de muchos, muchos. Entonces, para sacarnos ya la duda de esa. A ver, quiero ver qué estoy compartiendo. Perdón, estoy compartiendo la ventana. Bien. Bien. Sí, sí, se ve el DER que estoy compartiendo acá. Sí se ve. Sí, profe, se ve. Bien, bien. Quiero hacer una corrección a una cuestión que estuvimos discutiendo con los casos de muchos, muchos. Recién estuvimos charlando con los profes. em, y tiene que ver no por la restricción de cardinalidad, por ejemplo, en el caso de estudio, donde tenemos un empleado que reserva la sala, o eh, teníamos otro, me estoy acordando en este momento del otro caso que estuvimos viendo en la clase. em, Cuando tenemos cardinalidades y tenemos una relación de muchos, muchos, por lo cual tenemos una cardinalidad de n a m, y tenemos que definir cuál es la restricción de participación, si es total, parcial, digo, si es obligatoria o si es opcional. ¿Desde qué punto de vista nos posicionamos, en qué lugar nos ubicamos para mirar las relaciones de mucho a mucho? Por ejemplo, vamos a ir a una relación de uno a mucho, ¿no? Entonces decimos que en un departamento trabajan muchos empleados y que los empleados trabajan en un departamento, ¿sí? Entonces, hacemos mucho énfasis en las entidades. Cuando tenemos una relación de muchos, muchos, lo que cobra también relevancia es la relación intermedia, la relación que conecta las entidades de cardinalidad muchos, muchos. En este caso, reserva. Creo que era discutíamos, me estoy acordando, el de cliente compra auto, algo así era, ¿sí? Ustedes me corrigen. Producto era Darío. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Cliente, producto. Cliente producto. Cliente compra producto. Cliente puede comprar muchos productos. Un producto puede ser comprado por muchos clientes. Es prácticamente la misma relación que tenemos acá. Y en un momento decíamos, bueno, el cliente puede o no puede comprar productos. Podemos dar de alta un producto sin cliente. El producto puede no ser comprado por el cliente. Y la verdad que
eh, esas preguntas tienen mucho significado o relevancia cuando tenemos una relación de uno a muchos. Pero en las relaciones de muchos, muchos, y eso es lo que yo quiero corregir ahora y lo vamos a establecer como una regla, nosotros la miramos desde la relación hacia las entidades. Entonces, un cliente puede comprar un producto, un producto puede ser comprado por un cliente. Tendríamos en este caso voy a hacer acá, la entidad compra. Lo pongo acá y después vamos a ver que es igual a este caso de reserva. ¿Mm? Eh, bueno, le quiero cambiar y justo le oculté, perdón, ¿no? Pero me molestaba. Entonces, tenemos compra, tenemos cliente y tenemos producto. ¿Mm? Y así, ¿eh? Cliente compra producto. Y bueno, filosofábamos un poco el lunes y decíamos el término de la restricción de participación de esta relación entre cliente y producto. Lo que queremos corregir y recalcar a partir de ahora en el diseño conceptual es que en una relación de mucho a muchos, la restricción de participación con las entidades que participan, valga la redundancia, son parte de esta relación, son obligatorias. ¿Por qué? Porque lo que cobra acá sentido, nosotros tenemos que mirar que la compra, la relación compra, en la cual participa un cliente y participa un producto, siempre la compra, cuando se realiza esta relación, por ejemplo, en una fecha dada, tiene que tener un cliente y tiene que tener un producto. Ya no es directa la interpretación de una restricción de participación, de si obligatoria o opcional, entre clientes. Yo no puedo saltearme la relación intermedia, esta relación entre cliente y producto cuando tenemos muchos, muchos. En muchos, muchos, yo tengo que mirar acá la relación compra. Y entonces decimos que una compra puede existir sin un producto. Les pregunto, ¿una compra puede existir sin un producto? Y en teoría no, profe. Bien. ¿Una compra puede existir sin un cliente? ¿Podemos vender a alguien sin saber su existencia? No, No. Entonces, la mirada en una relación de muchos, muchos es desde la relación hacia las entidades. ¿Sí? Em, entonces, cuando tenemos una relación de muchos a muchos y está establecida en el diagrama esa relación de muchos, muchos, la única forma de tener una relación de muchos, muchos es teniendo acá una relación con una cardinalidad de muchos, muchos. Acá en el chat un compañero dice, no, sería tener una entidad compra. Está bien, pero ahí ya no tendríamos relaciones de muchos, muchos. ¿Sí?
Estoy dando el caso para este diagrama en el cual tenemos una relación de mucho a mucho en esta restricción de cardinalidad. ¿Mm? Profe, Sí, ubicado en, ¿por qué es así? Y sala también. como ubicado en qué cosa. O sea, esa relación, ¿por qué está marcado dos veces, digamos? No, no, pero Porque, concéntrese en lo que le estoy diciendo ahora. Estoy explicando la cardinalidad de mucho a mucho. No estoy explicando el modelo que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Quiero explicarle y hacer una corrección a lo que estuvimos haciendo el lunes en la cardinalidad de muchos a muchos. Quiero que presten atención a eso. Después discutimos el diagrama. ¿Mm? Eh, entonces, ¿quedó claro en esta cardinalidad de muchos, muchos entre dos entidades que la restricción de participación es obligatoria? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando tengan muchos, muchos, ¿cómo va a ser acá la relación, la participación? O- Obligatoria. Obligatoria. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Profe, Muy bien. uy, ¿cómo me pone esto? Bien. Bueno, eso quería nada más antes de empezar. Profe, Sí, eh, por lo que acabo de decir me quedé un poco en conflicto porque, sí. por ejemplo, en la... Ay, ¿se me escucha? ¿Hola? Ahí se Sí, me se te corta un escucha, poco se el te micrófono. escucha. Sí, sí. En la serie, en la última que sacó de los trabajos prácticos, hay una relación que es de mucho a mucho que puede ser opcional, En la porque... serie 2. Sí, la serie 2 porque justamente en una parte dice que justamente un libro, o sea, pueden haber autores que no hayan escrito ningún libro. Entonces ahí sí o sí tenés que poner opcional porque puede llegar a haber libros que no tengan autor. Bueno, vamos a ver, vamos rápido. Pongo una, conecto. ¿Sí? Autor escribe el libro. Pueden haber autores que no escribieron ningún libro. ¿Sí? Ahora, muchos, muchos. Nos interesa saber, eh, no interesa saber nada. Vamos a poner así, no lo vamos a complicar. Autor escribe libro. ¿Sí? Relación de muchos a muchos. Esta relación la miro, no la miro desde autor a libro, sino que la miro de establecer la relación entre dos entidades con cardinalidad de muchos, muchos. Si acá existe un libro, es porque tiene que estar asociado a algún autor. ¿Sí? Acá la relación de muchos a muchos. Si acá digo, existe, acá están todos los libros, acá no sabemos quién escribió. Acá están todos los autores, no sabemos qué libro escribió, si no escribió. Acá en esta relación intermedia es la que nos dice qué autor escribió qué libro. ¿Sí? Entonces, si acá tengo un libro al menos debe tener un autor. Y si acá pongo a un autor que escribe, es porque escribe al menos un libro. ¿Sí? Y entonces la participación es obligatoria de esa relación de muchos, muchos. ¿Qué es lo que puede pasar? Es que existan instancias de autores que nunca
estén en esta relación. ¿Estamos? O Que sea que existen, puede, o sea que que, existen instancias de autores que no estén en la relación. Por claro, eso o sea, lo que están en la relación sí o sí tienen que tener un autor y lo que están en la relación sí o sí tienen que tener un libro. ¿Mm? ok, Así, por eso lo miramos desde acá, desde el medio hacia los extremos. claro, claro. ¿Mm? Ya no lo estamos mirando de forma directa entre autor y libro, sino que miramos desde la relación. Tener esta práctica nos va a simplificar después en el modelo relacional cómo desarrollamos esta relación de muchos, muchos. ¿Mm? Profe, y podría también haber tipo en autor, Sí, tipo, podría ser como que fuera un autor vacío o un desconocido y anónimo. anónimo, y aún así sería estricto, digamos. O sea, tendría que Pero ser ahí mandatoria esa relación hay muchos libros que tienen autores anónimos. ¿Sí? también. Eh, como estoy acordando de este clásico español. eh, eh, y bueno, pero vos vas a tener instanciado dentro de tu entidad autor un valor que sea anónimo y lo vas a aplicar en la relación para cada libro que esté con ese tipo de autoría. ¿Mm? No es que no es un autor desconocido en términos de valor, ¿sí? Es anónimo. Entonces va a tener un registro dentro, una instancia dentro del autor como autor anónimo. ¿Mm? Claro, ya a eso voy, tipo, dentro Sí. de la entidad autor va a haber una instancia que sea anónimo o tal vez desconocido también. Puede Ujú. que un autor de un libro sea desconocido, no se conoce. Pero también capaz le llaman anónimos también a esos tipos de autores. Sí, 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 sí. No deja de ser mandatorio esa relación Sí, a lo que voy. exactamente. Entonces, para relaciones de muchos, muchos, con restricciones de participación obligatoria, opcional, o lo que también se dice total o parcial, lo miramos desde acá, ¿eh? Lo miramos desde la relación. Y al mirarla desde la relación vemos que no podría existir un libro sin autor, y un autor que escribe sin un libro asociado al que escribe. ¿Mm? Lo que sí no podría llegar a pasar es que existan acá un conjunto de autores que no fueron asignados ningún libro, inclusive libros que todavía no fueron o no son asignados a autores. Pero siempre que se establezca la relación de escribe, eh, tiene que haber una participación obligatoria tanto de libro como de autor. De ahí esta necesidad de establecer la, la restricción de participación obligatoria en las relaciones de muchos a muchos. ¿Mm? Profe, esta nueva manera, por así decirlo, de leer, digamos, estas Sí, relaciones, o sea, parándonos sobre la relación y a partir de ahí estableciendo la cardinalidad, la vamos a ocupar entonces de ahora en más cada vez que nos encontremos en una relación o solamente cuando tengamos este conflicto del que seguimos hablando siempre. el conflicto es con el que van a tener siempre, es con la cardinalidad de muchos, muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí, en función que nosotros, la mayoría, ya estuvieron trabajando con alguna base de datos, un esquema de base de datos relacional, eh, traen algunas prácticas de esa base de datos, nos cuesta entender este tipo de estructuras, porque justamente en la base de datos relacionales no existen. Pero en el diseño conceptual, que es un diseño de alto nivel que trata de modelar el comportamiento, ya que lo venimos repitiendo, sin estar basados en el modelo, en la base de datos relacionales, esto existe y se escribe, y cuando existe, se escribe
de esta manera. Si esta relación tiene un conjunto de atributos y creen necesario poder, porque es un diseño de alto nivel, poder trabajarla de otra manera, como recién planteó el compañero, nosotros podríamos poner vamos a hacer las buenas prácticas, guión bajo. El compañero decía, ¿qué pasa si tenemos una eh, otra entidad? Bueno, está bien, pero ella no sería el problema que estamos planteando, ¿sí? ¿Cómo sería la cardinalidad en este caso? Le voy a subir un poquito más. ¿De uno a uno no sería ahí, profe, o estoy entendiendo mal? De uno a uno, de De uno a uno a muchos, muchos, profesor. dice Sergio. ¿Quién más? De uno a muchos. El salillo de Thorne es anónimo, exactamente. Eh, sí, ahí está ya numerando la cardinalidad. Cero daría participación opcional. ¿No, Zacarías? Juan. Podría, decimos, todo libro, por más que el autor sea anónimo, tiene un autor. Cada instancia de autor libro tiene que tener, cada instancia de autor libro tiene que tener un libro y un autor. ¿Sí? Un libro y un autor. Acá yo no puedo tener opcionalmente un autor. Si digo que existe un autor que escribe libro, esto no puede ser opcional. Y si acá tengo autor libro, es decir, que acá hay un libro que es escrito por un autor, tampoco puede tener opcional libro, porque existe el libro. Ahora, todo libro tiene autor. Y hoy dijimos que no necesariamente, siguiendo la lógica, que algunos pueden ser anónimos o no.
pero suponiendo Sí que el autor tienen. anónimo esté cargado como anónimo, Ok, entonces sí, sí, sí. uno, muchos, Pueden ser muchos, profe. mm, em, el autor, todo autor, un autor puede tener varios libros, un solo libro, Varios. un autor puede tener varios libros. Ahora, todo autor participa de un libro, No necesariamente. opcional. Todo Si no libro participase, ¿no sería autor o no? Ahí sería coautor en caso de participación. es una restricción dice, hay autores que no están registrados. El registro entre autor y libro es acá, en esta entidad. Acá sabemos quién escribe cada libro. Acá sabemos, en esta entidad. Si este autor no está acá, en esta entidad, ¿es por qué? No escribió ningún libro. Ahora, si existe una instancia de esta entidad, para cada instancia de esta entidad, obligatoriamente tiene que tener un libro asociado y un autor, o si no, no puede existir. Yo digo, sí, este autor escribió un libro. ¿Y qué libro? No, no sé, está vacío. Si este libro tiene autores. ¿Y quién es el autor? No, no sé, no está especificado. Entonces, si existe un libro con autores, tiene que estar acá, tanto el libro como el autor. Y ahora podemos decir que todo libro tiene al menos un autor. Sí, Sí, bien. No dice nada al requerimiento. Se puede dar por entendido que todo libro tiene un autor. ¿Sí? Entonces indica que todo libro tiene que tener al menos un autor. ¿Mm? Y tiene que estar presente acá en esta relación. Más o menos, ¿Las dos formas son equivalentes, profe, o la las de dos, abajo nomás son? las dos formas son equivalentes. Ah, ok. Las dos formas son equivalentes. En el modelo relacional, en esta estructura que estamos viendo acá, lo que nos va a interesar, eh, aparte de la cardinalidad, la restricción de cardinalidad, es ver cómo las relaciones tienen la restricción de participación con libro y con autor. Eh, no tanto en el muchos, porque acá este opcional acá lo que nos va a dar es una idea. Des- Después nosotros podemos aplicar otros controles a nivel físico a la base de datos que nos empiece a verificar ciertas condiciones. Pero como regla de integridad, después ya vamos a ver con qué va a bastar con que tengamos la participación acá con autor obligatoria. El autor tiene un libro acá de forma obligatoria. Bien, las dos formas representan casos donde tenemos alguna característica de relaciones de mucho, mucho entre dos objetos que se identifican de forma fuerte en el modelo
y se puede resolver de esta manera, que se permite en el modelo conceptual, o de esta manera, atendiendo las restricciones también del problema, las reglas de negocio, también. Las dos son válidas, las dos tienen un mecanismo para también mapeo en el modelo relacional. Profe, ¿podría explicar de nuevo la parte esa que dice el libro tiene la cardinalidad de esa parte de esa relación? ¿Libro tiene varios o varias ocurrencias de autor libro? O al menos una. Acá estoy especificando que un libro puede tener varios autores. Entonces, el libro tiene varios autores. Al menos uno estoy especificando, ¿no? Bien, sí, se entendió, profe, gracias. ¿Mm? El autor tiene varios libros o, como es opcional, puede ser que participe en ningún libro. ¿Mm? Profe, Sí. y nosotros seguimos hablando de esta etapa conceptual. Tipo, Sí. en etapas más adelante, ¿habría una diferencia en organizar como una entidad intermedia o con una relación de muchos a muchos? ¿Habría una diferencia en niveles más profundos del diseño? Bueno, ahora vamos a ver que este modelo acá arriba, esto no se puede representar así directamente en un modelo relacional. Se representa un poquito así como está acá abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen así en el modelo conceptual, ya van a poder ver esta entidad como tabla futura en el modelo relacional. Si hago así, con este diseño de mucho en el modelo conceptual, es una cuestión de transformación. Esto que está acá se transforma en una tabla intermedia. Y bueno, ahí se lleva de, siguiendo este mismo mecanismo, las relaciones. ¿Mm? Eh, en el modelo relacional no existe muchos a muchos. Dicho eso, habló un poquito del modelo relacional. Hasta ahora estuvimos viendo entidades, atributos, instancias. Cuando hablamos de un modelo relacional, estamos hablando de una base de datos, de de un modelo que puede ser trasladado a un motor de base de datos relacionales donde los objetos del modelo relacional se definen y se estructuran con otros nombres. Por ejemplo, acá empezamos a descubrir las tablas dentro del modelo, que son los objetos que contienen campos o columnas que representan los conjuntos de datos que se van a almacenar, que es tiene su similitud con los atributos en el modelo conceptual. Em, y tenemos registros, filas o tuplas, que la van a encontrar en varias literaturas también, que es el conjunto de instancias, el conjunto de registros de valores que representan a una instancia del modelo conceptual, que sería un, un conjunto de valores de un registro, de una fila, de una de lo que queremos representar en esta tabla. Por ejemplo, si nuestro objeto es de representación, son los alumnos, entonces voy a tener una tabla alumno. Cada registro va a representar de forma individual todos los datos de un alumno específico. Eh, un conjunto de registros va a ser la población de objetos que vamos a tener para esa tabla. También aparece otro concepto que es el dominio, el dominio de los datos, el dominio asociado a las columnas, el dominio asociado a los campos. Un dominio
es un conjunto de valores posibles que puede asumir ese atributo, ese campo columna en nuestra tabla. ¿M? Entonces, si decimos, estamos almacenando datos de estudiantes, dentro de esos datos de estudiantes tenemos el nombre y el apellido, voy a decir que tanto el campo nombre como el campo de apellido es un conjunto de valores alfanuméricos, eh, inclusive puede restringir en tamaño, mayores a 5 caracteres, a un carácter y menor a tantos caracteres. Lo mismo si quiero trabajar con correos electrónicos, lo mismo si quiero trabajar con valores numéricos en conjunto. eh, a ver, una nota que es un conjunto de valores decimales, que puede llegar a ser decimal, o también puede ser entero, y el conjunto de valores mayores a cero, ¿de qué tipo? Entero o decimal. ¿Mm? Em, lo mismo que con cantidades o con otros valores que representen números. Entonces eso es lo que denominamos dominio, conjunto de valores posibles, y juega un factor clave en la consistencia y la integridad de los datos en una base de datos. Entonces decimos que en una base de datos relacional, que una base de datos relacional es un conjunto de tablas que, siguiendo lo que ya hablamos en el diseño conceptual, están relacionadas entre sí. Las relaciones surgen a partir de las restricciones del modelo, las reglas de negocio. Esas restricciones podemos denominarlas restricciones de integridad, porque lo que busca es mantener una base de datos consistente, coherente. Cuando hablamos de consistencia y hablamos de coherencia, estamos hablando de que los valores que se almacenen, se guarden en nuestra base de datos, representen el problema que se quiere moldear, ¿no? Eh, si almacenamos o nos piden, solicitan almacenar los datos de estudiantes de una institución educativa, nuestro modelo debe poder almacenar de forma consistente, es decir, que si yo tengo que, en el lugar donde tengo que guardar un nombre, guarda el nombre y no la nota. En el lugar, en la columna donde yo tengo que guardar eh, la fecha de nacimiento, guarde la fecha de nacimiento y no la cantidad de faltas que tiene ese estudiante. Que sea coherente tiene que ver un poco también de cómo se relacionan los datos entre sí. Eh, entonces, todos estos conceptos hacen que a esta terminología de integridad. Y ahí surge algo. Una base de datos solo es tan buena como la información almacenada en ella. No, profe, porque yo la verdad que hice en Oracle, trabajé en la nube, contraté el mejor servicio, tengo una super base de datos funcionando. Y bueno, vamos a extraer los datos. Extraerme todos los últimos registros de los alumnos que estudiaron en el 2024, cuya nota fueron superior a tanto, con un promedio de 8 o más. No, profe, no puedo porque primero tengo que transformar los datos porque cuando yo guardé, y guardé mal y que... No, eso es una mala, no importa la infraestructura, no importa la tecnología, importan los datos. Entonces, por eso está subrayado y resaltado. Una base de datos es tan buena como la información almacenada en ella. Y es la única, en principio, la principal medida de calidad de una base de datos. Después le agregamos, no, rendimiento, optimización, mejoramos para extracción de datos,
para visualización, presentación, pero la base es la calidad de los datos. Y la calidad de los datos surgen en el modelo, en el modelado. Entonces, una restricción de integridad es una condición que nosotros aparece en el esquema que va a restringir los datos que se pueden almacenar. Entonces, ¿qué? Un conjunto de condiciones que van a restringir qué se va a guardar. Esas restricciones tienen que estar basadas en las especificaciones de requerimientos, en las reglas de negocio establecidas. Y ahí tenemos restricciones de dominio, lo que decíamos recién, qué valores, qué datos puede ingresar en cada columna. Em, Restricciones de clave principal es una restricción que va a permitir identificar de forma única a cada registro de una tabla. Y restricciones de clave externa, que que también estuvieron establecidas las relaciones en el modelo conceptual, que después la vamos a trasladar al modelo relacional, y que van a dar lugar a representar y establecer las claves externas. Entonces, son parte fundamental del modelo relacional y se le presta especial atención, ¿sí? En la mayor parte de los sistemas comerciales. Restricción de clave primaria, restricción de clave es a partir de un conjunto de datos vamos a especificar. Nosotros ya estamos mirando algo en el modelo conceptual. Identificábamos cuáles eran los atributos que podían ser únicos y que por su característica quizás podrían trabajar como identificadores. No recuerdo bien, pero me parece que se lo dije a todos o a algunos de ustedes. En el modelo conceptual y todavía en el modelo relacional quizás no tengamos que pensar y crear identificadores en nuevos campos solo con el objeto de identificar. Vamos a trabajar con los atributos propios de cada tabla y a partir de ahí identificar cuál puede ser o de qué manera pueden ser únicos. Las restricciones de integridad que implica dos relaciones en la clave externa, entonces vamos a tener dos tablas. En algunas literaturas que consulten, cuando estén hablando del modelo relacional, perdón, em, a las tablas se le denominan, o se le pueden llegar a denominar relaciones del modelo. Entonces por ahí pueden ver la terminología según la literatura. eh, Tabla es igual a tablas, el equivalente a tablas. Entonces una relación de integridad es una relación entre se establece entre dos tablas. em, ¿En qué consiste? En que la clave externa que establece la relación con la otra tabla solamente permita un conjunto de valores establecido en la clave primaria a la cual está haciendo referencia. Entonces yo no podría agregar otro valor que no exista que no exista en mi tabla referenciada. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde el ID de alumno, que es una clave externa, todos los valores ingresados en esa clave externa de esa tabla existen y deben existir como valores de clave primaria en la tabla a la cual está haciendo referencia. Es una restricción de integridad, por lo cual eso se controla o lo controla el motor de base de datos para que se cumpla, una vez implementado el modelo físico. Bueno, ahora,
¿Cómo pasamos del diseño eh, conceptual al diseño lógico, al esquema relacional? Entonces, vemos que pasamos por varias etapas, ya, ¿no? Hacemos el análisis de requisitos, que es la abstracción de ideas, hacemos un diseño conceptual de ese análisis, y ahora pasamos a la etapa de llevar, una vez decidido que vamos a trabajar con base de datos relacionales, al esquema relacional. Bien, le estoy armando un pequeño documento, lo voy a mostrar para que me crean que lo estoy armando. Em, Me faltan algunos gráficos que los quiero poner para complementar. Nos explicamos un poco qué son entidades fuertes, entidades débiles, las, las reglas de cardinalidad, las restricciones de cardinalidad y restricciones de participación. Todo esto basado en la literatura de la bibliografía de la asignatura. Y hay algunas cuestiones muy básicas que vamos a tener en cuenta para transformar el modelo relacional al modelo, perdón, el modelo conceptual al modelo relacional. Yo me fui a la herramienta y voy a crear un nuevo diagrama, pero en este caso que sea esquema relacional, ¿eh? Relational schema. Caso estudio relacional. Y voy a crear caso estudio relacional. Bueno, acá ya veo, eh, ya los objetos cambian. Tengo un objeto tabla. ¿M? Y después voy a poder conectar esas tablas con Connect. ¿M? Y cuando hago clic en la tabla ya me aparece un conjunto de elementos a la derecha donde voy a poder ir eh, creando los, los diferentes campos, columnas de esa tabla, el modelo relacional, definiendo ciertas características, si es clave primaria, si es clave única, si es opcional también. ¿M? Eh, Así que bueno, vamos a ir trabajando un poquito con eso. Bueno, cómo trasladamos este modelo conceptual al modelo eh, relacional? Primero, todas las entidades, todas las entidades se transforman en tablas, ¿sí? Entonces, empleado acá y departamento, vamos a transformar en tablas. Y antes de también establecer, primero vamos a trabajar con las tablas y después decimos, bueno, cómo se relacionan entre sí, ¿m? Para establecer el comportamiento de la relación. Y digo, bueno, vamos por departamento. Departamento es una entidad que se transforma en tabla. Entonces acá pongo específico departamento. Tiene un código de departamento y acá lo agrego como atributo. ¿M? Y tiene un nombre de departamento, que también lo agrego como atributo. Y acá empiezo a establecer ciertas cosas. Este código, lo que tenemos que empezar a hacer, la restricción de dominio es entero. ¿Qué tipo de datos? La restricción de dominio es definir qué tipo de datos va a aceptar. Con esta herramienta y a este nivel
en el modelo relacional todavía ciertas características eh, de tipo de datos no están, están las más genéricas, pero lo suficiente para representar el dominio. Entonces digo que va a ser entero. El nombre del departamento no puede ser entero, tiene que ser de un tipo carácter. Y acá tengo dos grandes conjuntos de dominio. El char, que es carácter de cuánto va a ser la extensión de ese carácter, o otro tipo de datos que es varchar, que es un tipo de datos de tipo carácter, pero con una característica que después administran los motores de base de datos por una cuestión de mejorar almacenamiento, que es de longitud variable. ¿Qué es de longitud variable? Que si yo le pongo 200, esto va a variar a 250, no. Todos, si yo pongo char de 200, por cada registro que voy agregando a mi tabla, el motor de base de datos va reservando 200, no son caracteres, pero vamos a decirle caracteres, byte en realidad, eh, 200 caracteres para almacenamiento del nombre. En varchar lo que hace es, está bien, te voy almacenando 200, pero si veo que el nombre, el máximo, es de 100, ajusto la reserva de todos a 100. Pero no voy a poder pasar los 200. Cuando llegue a 200, por cada valor se trunca. ¿Mm? Entonces eso tiene la característica char o varchar. Cuando sabemos que los datos no tienen tanta variabilidad, eh, ponemos char. ¿Mm? Bueno, en el modelo conceptual estaba establecido código de departamento como un valor único. Es decir, que un comportamiento por el cual no se tiene que repetir. Tipo string, Agustín, exactamente. Em, entonces, código de departamento no se tiene que repetir. Entonces, aparte, nosotros tenemos que considerar algo. Toda tabla, el modelo relacional con el cual vamos a trabajar, tiene que tener una clave primaria definida. La clave primaria tiene que tener la siguiente característica. Debe identificar de forma única a cada registro. Por eso, la necesidad de ir identificando eh, en cada entidad en el modelo conceptual, los atributos únicos. Si ese atributo es único, lo puedo identificar como clave primaria. Entonces, departamento, código de departamento es clave primaria. Lo ponemos como clave primaria. Recuerden que esto después lo podemos seguir refinando y ajustando. Bueno, voy ahora a otra un poquito más compleja. Vamos a empleado. Yo estuve tocando un poquito el modelo, le hice algunos cambios para después trabajarlo. Vamos a empleado. Y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a buscar acá y decimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos email DNI empleado. Voy a empezar por DNI empleado, por una razón nada más, de tipo integer. Voy a poner apellido y nombre. Bueno, ¿qué hacemos acá?
Atributo compuesto. Atributo compuesto y atributos de las partes que componen ese atributo compuesto. El atributo compuesto en sí mismo no se representa en el modelo relacional. Atributo compuesto. Cada componente simple del atributo compuesto se convierte en una columna separada en la tabla de la entidad, ¿eh? La tabla de el modelo relacional. Entonces, cada componente, por eso le estoy armando la guía para el mapeo. Cada componente se va a transformar del nombre del atributo compuesto en una columna. Entonces, voy por nombre, les voy a poner de tipo varchar 200, apellido también. Y así voy haciendo por cada atributo que va apareciendo, ¿no? Quit, bien, interesante. Quit, quit, ya, bueno, el quit, ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Como numérico? ¿Como char, varchar? Bueno, yo lo guardaría como numérico. Fecha de nacimiento, ¿de qué tipo? A ver si lo tengo acá. Tipo date. Tipo date, acá está. Muy bien. Fecha de nacimiento no es un string, no es las buenas prácticas. Bueno, ahí ya voy a hablar de eso. Y le voy a pasar un documento de escritura de código. Em, ¿Qué le iba a decir? Ah, fecha de nacimiento no es un string, no es un número, es un tipo de datos fecha. El tipo de datos fecha tiene un tratamiento especial en los motores de base de datos, por lo cual es un establecer como dominio de la columna el tipo date le agrega una restricción de valor muy importante a esa columna y vamos a poder controlar muy bien los valores de tipo fecha que se van a incorporar en esa columna. Si es de string o date, eso, perdón, o integer, eso es muy complicado, ¿sí? Sobre las buenas prácticas, yo debería escribir quit acá, así, en minúscula. Em, Ahí tenemos varios formatos. Hay una literatura muy interesante que es un estándar, que se está trabajando como estándar ahora, que lo voy a poner en la página para que también lo empecemos a incorporar. Todavía no definimos la clave primaria. ¿Mm? Vamos a mirar qué más tenemos acá. Email. Vamos a mirar email. ¿Eh? Email es, a ver, quit, vamos a ponerlo como único. Único, sí. DNI empleado también le vamos a poner como único, después vamos a ver qué pasa. Vamos a agregar también email que decía, vamos a poner de varchar, 100, y lo vamos a poner como único porque está establecido como único. ¿Qué más? Em, Ahora vamos a mirar otro tipo de datos acá, que son los datos un poquito más complejos, pero antes de hacer eso, vamos a definir nuestra clave primaria. Vamos a definir la clave primaria.
Las claves primarias de una tabla, en este caso puse empleado con mayúscula, pero debería ser empleado con minúscula y en singular. Em, Cada tabla debería tener, o puede llegar a tener, lo que se llama clave candidatas. Las claves candidatas son todas aquellas columnas o campos que tienen una característica o tienen la característica de ser únicos, es decir, que van a tener sus valores únicos por cada registro que se ingresa a la tabla y que puedan identificar a esos registros. Con otra característica más que también la vamos a hablar por acá. O después, que no la tengo acá. ¿Qué son los valores? ¿Por qué no la tengo acá? Bueno, los valores nulos. ¿Mm? Sí, ¿qué son los valores nulos? Los valores nulos representan la ausencia de valor en un campo. ¿Cuándo aparecen los valores nulos? Cuando yo digo, le doy esta condición a un campo. Digo que email es único, pero también es opcional. ¿Sí? Nosotros teníamos valores opcionales acá. En el caso de Quit había puesto como Ah, acá opción. está, mira, mira, no lo había visto. Gracias, gracias, gracias. Vamos a sacarle a email y vamos a ponerlo a quit. ¿Mm? Quit es opcional, ¿sí? Si es opcional ese valor, significa que puede estar o no ese valor dentro de valor como campo de un registro. Pero si está, si existe, debe ser único, así que no se debe repetir con otro. Una característica o una consideración que tenemos que tener para una clave primaria es que sea único y que no contenga valores nulos, es decir, que no sea opcional. Entonces, quit ya deja de ser una clave candidata por tener una restricción de opcional. ¿Mm? ¿Puede ser única? Sí. ¿Puede ser clave primaria? No. ¿Mm? Por lo cual me centro en email y DNI empleado y ahí yo tengo que elegir por ciertos criterios. Es decir, ¿qué representa mejor o qué puede, en términos de tipo de datos, inclusive si bien no hay ninguna restricción, pero después vamos a ver qué se construye en el motor físico atrás de la creación de una clave primaria? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hace aparte de identificar de forma única? También que sea un recurso de optimización de, para el acceso y consultas en una tabla y una base de datos. Pero todavía eh, no es nuestro tema. Pero, sé yo, por alguna experticia quizás que podemos decir, mira, un tipo de dato integer puede representar mejor que un tipo de dato varchar. Bueno, vamos con DNI y ponemos que DNI va a ser nuestra clave primaria. Ya por ser clave primaria le saca la condición de único porque tiene que ser único y se ve como eh, resaltado y subrayado la clave primaria. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa con los multivaluados? ¿Qué hacemos acá con este en el cual yo tengo, y se dijo la otra clase la diferencia, ¿no? Tengo varios valores. Un empleado puede tener varios números de teléfonos. ¿Mm? En el modelo relacional, un concepto
que es importante es el concepto de atomicidad de los datos. Es decir, cada columna, cada campo de una tabla debe representar un valor de esa tabla, un valor de ese registro. Yo en apellido no podría tener el apellido de dos personas distintas. O no podría tampoco tener, a ver, vamos a buscar otro atributo. Bueno, en ningún caso tengo dos. Bueno, acá email. En email, yo no podría tener dos, tres, cuatro email de la misma persona. Eh, Debería tener un email. El campo representa un email de la persona. Lo mismo con teléfono. Entonces, ¿qué pasa cuando un campo puede asumir múltiples valores? Porque así lo especifica en el requerimiento. Mira, el empleado tiene muchos correos electrónicos. El empleado tiene muchos teléfonos y quiero guardarlos a todos. Bueno, no, los separo por coma. Va mal, error. No se separa por coma. No, le pongo un guión, no se separa. El campo debe representar un solo valor de ese registro. Entonces, en teléfono, y esto para todos los campos multivaluados, todo atributo multivaluado pasa a ser una tabla en el diseño, en el modelo relacional. Atributo multivalorado. Se crea una nueva tabla separada para el atributo. ¿Mm? Entonces, genera una tabla, teléfono. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué valores tiene? Entonces, teléfono va a tener, esto en principio, el DNI del empleado, al cual corresponde el teléfono, y el número propio del empleado, entonces, de teléfono. Entonces pongo número, teléfono. ¿Sí? Número de teléfono, pero también tiene que tener el DNI del empleado. Obviamente, todo el DNI que exista en este teléfono tiene que existir en el DNI de empleado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una relación entre empleado y teléfono. Y tenemos una relación de clave externa, de clave foránea, foreign key. Entonces, conecto este empleado con el teléfono. Cuando conecto, automáticamente me trae la clave primaria de la tabla empleado. Por eso es importante que antes de conectar las tablas estén definidas las claves primarias. ¿Qué pasa acá? Eh, bueno, ¿cuál va a ser la clave primaria de este teléfono? En principio, la clave primaria, el número de teléfono, ¿puede identificar de forma única? No, No. El DNI de empleado, si tenemos mucho número de teléfono para ese empleado, ¿puede identificar de forma única? No. Entonces, la clave primaria, en principio, sería la composición de los dos atributos. Y ahí estaríamos en una definición de clave primaria compuesta, en el modelo relacional.
Una clave primaria compuesta es una clave en el cual eh, los atributos que componen la clave de forma, es decir, todos juntos, de forma compuesta, identifican de forma única cada registro. Acá no puedo decir, yo no puedo armar una clave compuesta si alguna de las partes ya identifica. ¿Mm? En principio no. Entonces, siempre tienen que solamente identificar la conjunción de los atributos. ¿Mm? Si yo tengo algún requerimiento que diga un empleado puede tener varios números de teléfonos, pero eh, el número de teléfono es único para cada empleado, bueno, ahí yo quizás número de teléfono podría establecerlo como clave primaria simple. ¿M? Si no, por regla, hacemos eso. ¿M? La clave primaria de esta nueva tabla es la combinación de la clave primaria de la entidad original y el atributo multivalorado. ¿M? Entonces, es una forma de representar los atributos multivaluados. Bueno, acá me quedó colgado departamento. Profe, una Sí, consulta con respecto a teléfono. sí. Veo que ahí tenemos número de teléfono una sola vez y en teoría este podía tener varios números, digamos. No sé si se entiende mi duda. ¿Por qué se coloca una sola vez nomás número y un bajo teléfono? Más allá de que sé que una de sus, o sea, parte de su clave primaria, ¿no? Pero eh, Bien. Eh, cuando, acá, voy a ver si lo puedo hacer acá. Cuando en un atributo multivalorado vamos a tener 3794, 9988. ¿Mm? Coma, vamos a ponerle coma, vamos a poner así. Cada registro puede tener uno, dos o el otro representa varios. ¿Mm? Ahora, cuando trasladamos esto, puedo copiar y pegar. Cuando trasladamos esto a un modelo relacional, lo que hacemos es que cada registro tenga un único valor. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Para el DNI, vamos a poner para el DNI 999997777, para este DNI que tenía estos dos números de teléfonos, ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. Un registro con dos columnas, la columna 1, la columna 2, voy a checar esto, no. Y otro registro así. Entonces, lo que hacemos es generar una estructura de datos donde se va a almacenar un solo número de teléfono por cada DNI, ¿sí? Un solo número de teléfono por cada DNI. Esta estructura voy a poder ingresar tantos números de teléfono tenga cada DNI. Entonces, si este DNI tiene otro número de teléfono más, perdón, acá,
se agrega el registro y se mantiene la asociación entre el DNI del empleado y el conjunto de valores, atributos de valores que va a tener la columna, en este caso el número de teléfono, está al revés, ¿no? A ver. Ahí le cambio el orden para que represente esto nada más. DNI de empleado y número de teléfono. No sé si se entiende Sí, ahí entendí, profe, ahí entendí. bien. Perfecto. Antes estaba todo en una sola columnita, todo uno del lado del otro. Ahora están separados, uno debajo del otro. Un registro para cada teléfono que se tenga. Profe, una pregunta. Sí, sí, En ese caso, una vez que ya hicimos la relación, ¿no es cierto?, que hizo recién de el DNI con el teléfono, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, cargué mal el dato del empleado y puse mal el teléfono y me doy cuenta después de que yo cargué todos los teléfonos? se modifica. No, no pasa Claro, nada. El DNI, supongamos que lo cargué mal, me di cuenta después. ¿Ahí Mm. perdería esa relación? O sea, porque tendría otro número, digamos. Bien, buena pregunta. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta relación? Yo cargué mal el DNI de empleado. ¿Eso me está diciendo? Sí, sí, pero me di cuenta después que yo haya cargado los teléfonos. Perfecto. Y está todo esto cargado. Existen, acá lo que nos están planteando es lo siguiente. Esta relación de integridad nos indica en el modelo relacional cómo van establecidas las relaciones de integridad, esta relación. Entonces, si yo cambio un valor acá que existía en la tabla teléfono, como ser este, cambio, ya no, yo me equivoqué, no era 999, era, la verdad que el valor era otro, era 666. Bueno, lo cambio acá. Bueno, ¿qué pasa con todos estos registros que están en la tabla en teléfono? En un motor de base de datos relacionales, si están bien configuradas las reglas de integridad, esto no debería poder pasar, ¿sí? O según cómo esté configurado el motor, si yo modifico acá, me debería poder modificar lo que se denomina actualización en cascada en la tabla relacionada a esta tabla empleada. ¿Mm? Pero ese comportamiento de actualización o de verificación de consistencia ya es algo que lo vamos a ver en el modelo físico una vez que estemos implementados. La consulta es totalmente válida para entender cómo funcionan las reglas de integridad y por qué es importante que queden establecidas. ¿Por qué no me va a dejar cambiar? Porque no pueden haber hijos, en este caso, vamos a denominarlo así, registros hijos, sin su padre, que sería empleado. No pueden haber teléfonos con DNI huérfanos, así que no sepamos a qué DNI empleado está asociado. Esto es clave que se mantenga esa integridad y esa es la consistencia y la coherencia en el modelo, mantener esta asociación. Cuando implementemos en un motor de base de datos relacionales, el motor de base de datos se compromete a partir de diferentes reglas a validar y mantener las restricciones de integridad que nosotros definimos. En este caso, una restricción de clave foránea. Entonces, si está bien, eso ya implementado el modelo, ahora está bien diseñado. Ahora está bien diseñado. Ahora, si está bien implementado este diseño en el modelo, lo que vos decís no debería pasar. Y si yo quiero cambiar, yo debería
establecer un procedimiento que me permita actualizar de forma consistente esos valores. ¿Mm? ¿Se entendió un poco la, la respuesta? Sí, sí, profe, perfecto. Muy bien. Em, bueno, vamos a mirar algo acá, rápido. Decíamos, un empleado tiene departamentos y un departamento puede tener cero o varios empleados, porque es opcional acá, ¿no? Entonces, en principio existe que los empleados tienen departamentos. Entonces, en una relación de cardinalidad de uno a muchos, y eso también está acá en la guía, ¿m? De uno a n, la clave de la entidad del lado uno se añade como clave foránea en la tabla de la entidad del lado n. Entonces, la clave del lado uno, que sería departamento, tiene que ir la clave primaria como clave foránea en empleado, en el de muchos. Siempre, y eso es una regla, en una relación de uno a muchos, el de muchos es el que arrastra la clave foránea. ¿Mm? Entonces conecto departamento con empleado y me queda que código departamento es clave foránea de la tabla empleado. Es decir, que los valores de departamento, este empleado trabaja en un departamento, el código de departamento que se ingrese acá tiene que existir en la tabla de departamento, porque es clave foránea. Hay una relación y restricción de integridad entre departamento y empleado. ¿Mm? ¿Estamos? Profesor, Sí. al tener conectado ahí el que hizo, ¿aparece la clave foránea o nos tenemos que ponerle ahí? Acá dice clave foránea, FK. Pero solo al conectar nomás dice eso. Sí. Está perfecto. Ahí voy a remover. Fíjense, pongo conectar. Como departamento tiene definida la clave primaria, código departamento, conecto departamento con empleado y me arrastra la clave primaria de departamento y aparece acá código de departamento y acá dice FK, ¿eh? Clave foránea. ¿Mm? ¿Sí? Sí, Bien, profe, gracias. perfecto. Por último, y con eso terminamos hoy, ahora. Edad es una columna derivada, ¿sí? Las columnas derivadas, ¿qué pasa en el modelo relacional? No deberían ir. No deberían ir, no se representan. De ahí la importancia de mantener el modelo conceptual, de saber que se necesita ese dato. Entonces, se lo va a representar después en en diseño físico, con una vista, un procedimiento, una consulta que calcule ese valor. ¿Mm? Bien, bueno, bastante por ahora. Eh, si ya le termino la guía, ahora pues le quiero agregar estos ejemplos, justamente estos ejemplos que estamos dando ahora con este caso de estudio, con este caso de estudio, eh, le quiero poner la guía para que lo tengamos presente y lo consideren ustedes para hacer la guía, la serie uno, pasar todo el modelo conceptual al modelo lógico, con la salvedad del caso 4 que quedamos que lo íbamos a revisar de nuevo, ejercicio 4 y la serie 2. ¿Mm? La serie 2 ustedes lo pueden hacer así, acá, trabajarlo, pasarlo del conceptual al lógico,
em, o ir jugando, o ir jugando algunas cositas de hacerlo directamente en el relacional. Les quiero decir algo que lo pusimos acá al final y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta como cierre de esto. Eh, los esquemas relacionales obtenidos a partir de la reducción del modelo de entidad-relación, que es el modelo conceptual, son el punto de partida de la fase del diseño que se va a venir la normalización. La comprensión sólida de cómo un modelo conceptual se traduce en un esquema relacional es indispensable para aplicar correctamente las formas normales y refinar el diseño lógico, eliminando redundancias y anomalías. Con esto queremos indicar que el modelo conceptual, si bien es un esquema de alto nivel, si nosotros afinamos y ya empezamos, y es el punto en el cual nosotros trabajamos con nuestro cliente, ajustamos ese modelo, después cuando pasemos al diseño relacional, diseño lógico, eh, inclusive vamos a tener muchas cuestiones ya eh, resueltas en términos de buen diseño y en términos de también decir, aplicar técnicas de normalización que vamos a dar también en la próxima clase. Bueno, nada más. Eso es todo y bueno, estamos en contacto. Profe, ¿cómo hacemos? ¿Puedo dejar de compartir? Recording stopped. Profe, Bien. hoy a la noche se va a hacer la revisión de toda la serie 2. No, la revisión de toda la serie 2 lo hacemos mañana en el Ah, ok, aula. ok. ¿Eh? ¿La asistencia, profesora, hay que entrar en el aula o qué? No, la asistencia es acá, el listado de sus nombres, así que si están bien escritos. Hay algo que no me quedó claro, profesor. Sí, Los ejercicios que hicimos de la serie uno hay que hacer todos los ejercicios también en relacional, hay que lo que usted pasarlo. está explicando. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso nomás era mi duda. Gracias. No. Samuel, salvo que tenga nombre distinto, Samuel. Sí. Ah, eh, cuanto mejor esté al SIU y al aula, y hay cuestión con ustedes que usan un correo electrónico para el SIU, un correo electrónico para el aula. Doble apellido en el SIU, apellido simple en el aula. Bien. Em, clase de hoy, 20 horas. Hacemos una clase de consulta sobre estos temas. Se los pregunto a ustedes. Eh, Y a medida que vamos haciendo, se nos va a plantear las preguntas, a veces algo que no entendemos y ahí le preguntamos. Bien, hacemos una instancia presencial ahora, a las 20 horas por virtual, presencial sincrónica. O pasa también, ustedes tienen que escribir
en el Moodle, en el foro. ¿Lo quieren hacer en el foro o lo hacemos? Luca dice, sí, profe, nos juntamos. Nos juntamos. Yo me puedo conectar. Sí. El modelo relacional, mañana van a pasar los equipos ya a resolver en el aula, de forma presencial. Ese, sí, 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 mañana. Los grupos que ya pasaron pueden volver a pasar mañana, profe. ¿No? Exactamente. Profesor, entonces virtual ahora a la noche. Nos juntamos a las 20 horas. ¿Mm? Ok, gracias. Dale. Nos vemos ahora en un rato. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Hasta luego. Luego Hasta luego. nos vemos. Profe, perdón, se me Sí. trabó el pico presencial. Hoy, ¿no? Ah, Virtual ahorita. sincrónico. Listo, perfecto. Gracias, profe. Nos vemos la noche. Dale, nos vemos. Profe, disculpe. Sí, Entonces, para mañana es la serie uno o la serie 2 el modelo relacional. las dos. ¿Las dos? Ok. ¿Y de la serie 2 también hay que hacer el modelo conceptual? Lo pueden hacer si quieren o pueden ir directamente al modelo relacional. Ok, está. Muchas gracias, profe. Ujú. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.